Hola, buenas tardes. Nos encontramos en otro capítulo de Pensadores Contemporáneos. El día de hoy nos acompaña la escritora chilena Diamela Altit y para conocer un poco su trayectoria y su trabajo vamos a mostrarles una pequeña cápsula. En sus primeros textos de la década del 80, Diamela Altit convirtió la literatura en una herramienta en contra de las políticas de la dictadura. Para atravesar la censura, no solo rarificó la lengua al producir imágenes que reconstruían la realidad, sino que entendió que el arte, como un constructo complejo y altamente colaborativo, debía construirse a partir de sumas de expresión. Su literatura recurrió principalmente a dos dinámicas de lenguaje para hacer una intervención posible en el campo literario y político de Chile. La primera dinámica fue acercarse a las estrategias metafóricas de la poesía. Esto le permitió poner en la mesa cultural chilena un proyecto político de resistencia y la llevó a entender que la literatura podía dialogar con la fotografía y la imagen. Por esto, su escritura está intervenida por elementos visuales que se relacionan con su participación en el colectivo de acciones de arte El CADA, con los cuales Diamela Altit realizó performance y acciones artísticas públicas que buscaban visibilizar lo marginal en medio de un sistema político que ocultaba la diferencia. Así, con su escritura, logró convertir las acciones artísticas en palabras que llevaban el lenguaje al terreno de la performatividad. La segunda dinámica proponía en su centro a aquellos grupos que los sistemas políticos y económicos consideran como marginales. Dentro de estos espacios de pensamiento es posible construir una visión diferente de mundo que abra las perspectivas cerradas del oficialismo para las voces que han sido silenciadas. Una de esas voces, quizá la más importante y necesaria, es la de las mujeres. Diamela Altit fue la figura más prominente de las mujeres escritoras en Chile durante las décadas de los 80 y 90. En sus textos, la realidad se construye a partir de espacios como lo cotidiano, lo íntimo, la corporalidad, la sexualidad y lo doméstico. Lugares que habían sido despojados de importancia por los circuitos culturales de la dictadura. Ya en los años 90, la escritura de Diamela Altit se concentró alrededor de una posible reconstrucción social del papel de las mujeres dentro de lo cultural y lo político en Chile y Latinoamérica. Diamela Altit continuó su experimentación con el lenguaje, la memoria y las formas narrativas sin dejar de lado una visión crítica por la forma en que se construye un sistema de marginalidad y opresión en Latinoamérica. Hasta 2020, ha publicado en este siglo 5 novelas, 3 libros de ensayo, un libro experimental y 2 guiones. Se trata de una búsqueda constante, una pregunta que no termina sobre las formas en que el lenguaje, y en especial el lenguaje literario, ha construido estructuras políticas que crean marginación, subalternidades, hegemonía ideológica, opresión y totalitarismos. Pero al mismo tiempo que Diamela Altit devela el lenguaje como un ente poderoso capaz de construir esos sistemas ominosos, muestra el otro lado de las palabras, el de lo íntimo, lo popular, lo marginal, como lenguajes en los que, por su particularidad, radica la potencia de transformación del mundo. Gobierno de México. Diamela, buenas tardes. Muchísimas gracias por estar aquí. En nombre de la UNAM te damos la bienvenida. Muchas gracias, querida Alexandra. Para mí es un gusto estar con ustedes y seguir compartiendo a lo que ha sido estos últimos días, ¿no? Ha sido muy agradable. Bueno, mira, yo quisiera empezar conversando un poco en torno a tu obra, específicamente esa obra paradigmática con la que ingresas al mundo literario con Lumpérica. Quisiera que me contaras un poco, a la luz del tiempo que ha pasado sobre esta obra, cómo la ves, qué significó para ti esa incursión literaria a partir de Lumpérica. Mira, en verdad yo me demoré tal vez mucho en escribir esa novela, ¿no? Fue alrededor de 7 años. Por supuesto, no estoy diciendo que escribiera todos los días, ni mucho menos, sino tramos de la novela, olvido, retomarla, etcétera, ¿no?
porque efectivamente mi trabajo era con la escritura, ¿no? Tenía que pensar la escritura, tenía que pensar frase a frase y cómo trabajar, digamos, la distribución de sus fragmentos dentro del texto, ¿no? Era una novela fragmentaria y por lo tanto requería, digamos, sintonías, ¿no? Pero no necesariamente linealidades. Entonces fue un trabajo bastante intenso, sobre todo en pensar cómo organizar ese texto. Hasta que finalmente, después de mucho tiempo, terminó. Y tuve la suerte, a pesar de la norma de la novela, digamos, de publicarla con cierta rapidez en relación a su final, no al tiempo de ejecución. ¿Y supuso para ti algún tipo de dificultad en términos de que estaban todavía en la dictadura y que era una novela que evidentemente era contestataria, crítica, donde se desarrollaba además como una especie de performance de los cuerpos en respuesta, digamos, a lo que estaba pasando en Chile? Bueno, en realidad la dictadura generó el exilio de toda el canon literario chileno que en ese momento lideraba la literatura, ¿no? Prácticamente todos salieron al exilio, lo cual estaba muy bien, pero generó, digamos, un espacio a construir. No estaban los ejes literarios tradicionales. Entonces, yo creo que ese hecho favoreció también la salida, evidentemente, de esta novela porque se producía muy poca narrativa. ¿Cuál era tal vez lo más hoy día pensado de manera insólita? Es que había una oficina de censura donde todos los textos tenían que pasar por esa oficina literal, no es una suposición, una fantasía, y eso ellos te daban desde esa oficina un certificado que permitía que los libros pudieran ir a librería. Es decir, podía un libro salir evidentemente sin pasar por esa oficina, pero lo que no podía era ir a librerías, porque las librerías eran censadas para ver los permisos de publicación interna. Entonces mis primeros 2 libros pasaron por la oficina de censura, los dos primeros. Pero claro, la tarea más importante fue para mí saber que había un censor, que escribí con un censor al lado, pero nunca escribir para el censor, ¿no? Entonces era un riesgo, pero los libros también no estaban pensados en términos lineales ni en términos tan transparentes. Entonces pasaron pues ese requerimiento, ¿no? El archivo la Universidad de Princeton adquirió mi archivo y ahí, buscando entre los papeles, encontré el permiso que lo daba lo que es el Ministerio del Interior, que es el ministerio más fuerte de todo, y me parecía completamente alucinante que el subsecretario, es decir, el viceministro, autorizara que saliera una novela. ¿Con qué editorial salió publicada? Una editorial independiente, por supuesto, que se llamaba Ornitorrinco, que había sacado libros de ciencias sociales. Yo publiqué el libro en 1983, es decir, a 10 años del golpe de Estado. Ya. Justamente, digamos, en esa misma línea viene tu segunda obra, Por la Patria, en el que también problematizas muchas de las cosas que están ocurriendo, obviamente, en Chile. Que te quería preguntar, ya con el tiempo que ha corrido del momento de la publicación hasta ahora, ¿qué representa para ti la plaza pública? Ese espacio público, ¿cuál es la función? Que es una de las preguntas que se hace, por ejemplo, que hacen en uno de los interrogatorios en Lumpérica, ¿no? Define la plaza pública y cuál es la función de la plaza pública. Sí, yo no, sencillamente no es que me movilice un protocolo de escritura, para serte muy sincera, sino que aparecen ciertas imágenes, ¿no?
que las dejo que fluyan. Yo trabajo no con un programa literario anterior, sino se va produciendo mientras se escribe. Incluso cuando aparece una problemática, yo la sigo, pero no sé cómo sigue, sino la sigo a ella, ¿no? Se va produciendo de acuerdo, digamos, a los sentidos que el texto va irradiando. Entonces, la plaza para mí fue un sitio. Por supuesto, esa plaza que configuré en ese tiempo, porque las lecturas se mueven con el tiempo, no son estáticas. ¿No? Se van moviendo. Esa plaza era la plaza intervenida, también la plaza de la ciudad dictatorial, ¿no? Con toque y queda. Entonces, de pronto tuve la imagen mientras llegaba rápidamente a mi casa antes del toque, que las plazas seguían la luz encendida, pero no iba a llegar nadie. Era como un espacio teatral, ¿no? Y eso se une a que siempre he pensado el teatro de la letra como teatro, ¿no? Como una puesta en escena sobre la que tienes que trabajar, ¿no? La letra no es inocente y cuando tú la trabajas literariamente, tú puedes volver a disponer de ella, ¿no? Bueno, esa es la tarea literaria. Y tú puedes, y eso es lo que también me parece extraordinario, desde la literatura hacer algo bastante curioso, que es producir imágenes. Escribir para producir imágenes. Ahora, lo que tiene también interesante la letra es que la imagen que produces puede ser rehecha por el lector, porque es una imagen amplia que la produce la letra y entra con el lector que reproduce la imagen de acuerdo a su propio imaginario. Entonces, para mí lo interesante fue, tal vez lo que pienso hoy día, que no lo pensé en ese momento, era que estaba saliendo un poco del espacio privado. Cuando publiqué en Umpérica ya fue la salida del espacio privado que había sido muy consagrado especialmente para las escritoras, ¿no? Y también el espacio burgués de la literatura burguesa está muy centrado en el adentro. Y yo había ido a la calle. Entonces, claro, a los bordes. De hecho, empiezas a trabajar con esta población y reflexionando justamente con lo que queda a los bordes de los relatos oficiales del arte, de muchos de los discursos de la sociedad, ¿no? Con performance que hacías con ellos, intervenciones en los espacios públicos, y que luego va a ser un tema que va a volver en tu obra y que va a volver a atravesar algunas de tus preocupaciones, va a ser parte de tus preocupaciones narrativas o literarias, ¿no? Bueno, en rigor, efectivamente, hubo un periodo más zigzagueante, porque he pensado mucho en la escritura. Creo que ya lo he dicho en varias oportunidades, yo fui muy lectora, mucho, desde el principio, desde los albores de mí. Tuve esa suerte, porque supe dónde estaba el lugar de mi deseo, ¿no? Estudié literatura, hice un posgrado en literatura, enseñaba literatura, entonces el mundo estaba bastante centrado en eso. Pero siempre y todavía lo pienso con menos intensidad que en ese tiempo, pensaba que el libro era insuficiente, que la letra debería exceder el objeto libro, y por eso tuve una salida, yo diría, bastante breve al campo de la performance, donde salí buscando precisamente esa ampliación, no la encontré y volví, digamos, disciplinadamente a la escritura como centro, ¿no? Pero de todas maneras hay una incorporación de otros elementos y una incorporación de los discursos de otras artes en tu obra. O sea, pienso, por ejemplo, en novelas o bueno, en textos que son híbridos, textos que no se pueden ni siquiera, que no pueden encajar ni en el ensayo, ni en donde hay fotografía, en donde hay intervención de otros,
de otras formas de palabra, otros discursos, ¿no? Sí, pero siempre he pensado eso desde que estudié literatura, digamos, que también es un camino y que tú puedes cruzar, digamos, que las fronteras son, digamos, convencionales y como tal pueden ser atravesadas hacia otras formas, ¿no? Entonces, sí, siempre me interesó, por ejemplo, la fotografía. Hicimos un trabajo con Paz Errázuriz, una fotógrafa muy destacada, en relación, digamos, a un trabajo que ella estaba haciendo en un psiquiátrico chileno y acordamos hacer un libro en conjunto, ella con su, por decirlo de alguna manera, relato fotográfico y yo con mi propio relato sobre asunto, porque había parejas en el psiquiátrico y yo pensé en el amor y ella en la fotografía. Yo no hablo de la De la foto, foto, sino que ajá. hago un relato paralelo. Entonces, tal vez lo que tiene ese libro es haber roto la combinación escritor-fotógrafo, porque en general cuando viene esa combinación el escritor habla sobre la fotografía, en cambio lo que nosotros hicimos fueron dos prácticas que en paralelo, ¿no? Y en Padre Mío, que retomas material de archivo y también material de fotográfico. Bueno, eso fue también una búsqueda larga, donde me acompañó mi compañera de trabajo, Loti Rosenfeld, que desafortunadamente ya no está, pero está en mi vida de manera permanente, y donde encontramos un hombre que tenía un mal psiquiátrico, era un esquizofrénico, pero tenía un discurso muy poderoso y muy único. Cuando tú sales de la ficción y entras al real, por decirlo, tienes que tener mucho cuidado con algo que Sennett denominó como el respeto por el otro, que está en condiciones más precarias, ¿no? Entonces el punto, o en el caso del psiquiátrico, es cómo respetar a los otros, ¿no? Que no haya ningún tipo de subordinación de esos materiales a la firma autoral. Entonces, para hacer precisamente el texto con las fotos, que se llama Padre Mío. se llama El infarto del alma, pues pensé mucho en cómo poner la estética sobre los sujetos recluidos en el psiquiátrico. En el caso de la persona que nunca supe cómo se llamaba, a pesar que me reuní con él 3 veces, porque él no dialogaba, ¿no? Él monologaba, porque tenía esa esquizofrenia, digamos, más ligada a lo divino. Él tenía una verdad que decirle al mundo, ¿no? Y yo escuché esa verdad. Entonces el punto era cómo él vivía en la calle, era autónomo, etcétera. Entonces era el punto cómo ese libro, yo grabé lo que son las grabaciones literales de su habla, fui 3 años a oírlo, en 3 años distintos, siempre estaba ahí. Y después, cuando fui el 4.º año, ya no estaba y pensé editar el libro con esos materiales. En el siguiente sentido, que esas hablas en general no llegan al libro. Pero cuando empiezas a hablar con él, estás pensando que ese material a futuro puede llegar a ser, no, ¿verdad? No, yo estaba encontrándome con el mundo. No había pensado hasta que no estuvo. Vale decir, 4 años después empecé a pensar en el libro porque ya no estaba y porque consideraba que era importante poner esa habla en el objeto libro que tiene en general un espacio mayor, ¿no? Él era un indigente que vivía en la calle. Entonces, pero eso no bastaba, sino era cómo establecer simetrías, ¿no? Y él tenía 3 personajes que le daban vuelta. Por los 3 años hablaba lo mismo, no tenía un discurso prácticamente idéntico. Él tenía 3 personajes que era el señor Colvin, el señor Luengo y el Padre Mío. Y yo tomé uno de sus personajes, el Padre Mío, que era por supuesto el padre de él, y lo puse en el título y puse mi nombre abajo. Es decir, yo quise nombrarlo a él
como mi padre, para establecer algún tipo de simetrías y por supuesto no intervenir su texto. Me limité solo a un prólogo que lo pensé mucho para no apropiarme y dejar que él expresara todos los sentidos que él tenía, que era es muy interesante. Ahora mismo está saliendo en la Argentina. Ah, qué bueno que podamos volverlo a encontrar. Hablabas hace un rato que la literatura además siempre estuvo presente en tu vida, que era una cosa que tenías muy clara desde muy joven. Pero con la dictadura y con este exilio de muchos de los intelectuales chilenos, ¿con quién dialogabas en ese momento? ¿Con quién dialogas literariamente ahora, por ejemplo? Mira, en verdad se fue estableciendo una comunidad. Siempre las comunidades ante ciertas adversidades se formulan, ¿no? Y bueno, en verdad hay afinidades. No quiere decir que toda la gente que tenía intereses culturales fuera afín una con otra. Había tensiones entre los grupos que conformábamos porque teníamos distintas vías de acceso, de mirar a la cultura. Entonces no es que fuera una comunidad armónica, sino que había muchos grupos y algunos de ellos con tensiones, pero también eran importantes esas tensiones para entender que algo estaba pasando, ¿no? Pasaba algo en un ambiente muy desfavorable. Entonces, tal vez lo interesante que tuvo eso es que hubo una cuestión multidisciplinar, donde nos juntamos también con artistas visuales, actores. Entonces eso, el sistema divide mucho, clasifica mucho. Y en general los actores se juntan con actores, los escritores con... En fin, pero acá se produjo esa transversalidad y entonces hubo muchas comunidades que eran transversales. Entonces eso fue muy interesante y hoy día, claro, todo está más... Eso te iba a preguntar, ¿se mantiene esa comunicación y ese diálogo entre colectivos artísticos o lenguajes artísticos o ya otra vez, digamos, se ha vuelto a ingresar a los escritores por un lado y los... Yo creo que en general se volvió, las aguas volvieron a su cauce, ¿no? Y sigue, bueno, estamos viviendo una época muy clasificatoria, extremadamente clasificatoria, casi una vuelta al despotismo ilustrado. Entonces, efectivamente, hay ciertas fronteras. Pero yo sigo manteniendo grandes vínculos, por ejemplo, con personas de teatro, porque varios de mis libros han sido llevados al teatro. Entonces, básicamente con Alfredo Castro, que es un actor, nuestro gran actor chileno que ha cruzado fronteras y está en prácticamente todas las películas latinoamericanas, pero él también es director de teatro y hace una dramaturgia. Entonces, él ha puesto en escena novelas mías y mantengo, yo no participo, digamos, de sus decisiones, ¿no? Él tiene todo voy solo cuando las estrena, no participo de los detalles de lo que él decide, pero también otros grupos, muchos grupos han puesto obras. ¿Y has colaborado también en cine? ¿Ah? ¿No? ¿Has colaborado también en cine? Sí, he hecho guiones de cine y, en fin, he salido un poco del marco y ahí he tenido, pero básicamente, digamos, mi gran diálogo ha sido fundamentalmente con el teatro, ¿no? Y en parte, como te decía, yo creo que la literatura necesita esos componentes teatrales internos, necesitas teatralizarlo todo, a tu manera, cada uno a su manera. Bueno, me gustaría que me contaras un poco cómo ves el panorama de la literatura latinoamericana contemporánea, que se habla de un auge, booms, estas categorías que a mí la verdad no me gustan mucho, pero están ahí, se están discutiendo, se están debatiendo. ¿Cómo ves lo que está pasando en la literatura ahora? Mira, yo creo que hay varios segmentos literarios en varios espacios, ¿no? Hay que verlos de dónde y a quién le hablan los textos, ¿no?
Entonces, yo pienso que hay una literatura más formalizada, ¿no?, a través de suplementos literarios. Recuerda que también está la figura que instaló básicamente el boom de los 60, que es el agente literario como mediador. Entonces, hay ciertos espacios que pueden tener una mayor visibilidad. Hay otros espacios de culto que son menos visibles, pero que los escritores y escritoras seguimos fielmente, ¿no?, que son esos espacios más secretos, pero no por ello menos visibles para los productores del campo, ¿no? Y después hay otro grupo que está emergiendo por el conjunto de editoriales que hay en cada país, ¿no? Precisamente te quería preguntar sobre eso, sobre las editoriales independientes y cómo de alguna manera estas editoriales también están teniendo un impacto en la transformación de lo que entendemos actualmente como literatura latinoamericana o incluso que la literatura latinoamericana llegue a otros espacios que antes no llegaba por los grupos editoriales grandes. Yo pienso que es muy positivo que la democratización del libro, porque los costos bajaron considerablemente con las nuevas formas tecnológicas de impresión, han sido muy positivas para la ampliación, digamos, precisamente ese espacio que era bastante más reducido antes, ¿no? Pero, por supuesto, más allá del ímpetu de las editoriales independientes, sigue el problema del traspaso de fronteras, ¿no? Eso, si bien Puebla va a poblar mucho el lugar, ¿no?, las editoriales chilenas en Chile, peruanas en Perú, colombianas en Colombia, todavía mantienen una gran dificultad para traspasar fronteras. Pero desde luego eso es muy positivo. Hay una especie de barroco. Tal como pensó el barroco, uno lo puede trasladar a la editorial como una forma barroca, en el sentido de numérico, ¿no? Y cuál es el problema es cómo viajan esos libros por el espacio lector, ¿no? Faltan espacios de mediación, espacios críticos, ¿no?, para las literaturas que van, digamos, emergiendo. Sí, claro. Quisiera que volviéramos un poco también ahora a tu obra, pensando en fuerzas especiales y al contexto social y político de Chile actualmente. Yo releí la novela hace relativamente poco y me parecía casi premonitoria de lo que acaba de ocurrir hace un par de meses en Chile contra las manifestaciones de estudiantes y que luego se traslada o impacta también al resto de Latinoamérica y que en Colombia particularmente también lo vimos mucho. Cuéntame un poco qué te lleva a escribir esa novela, que es una novela que ya escribes cuando la dictadura se ha terminado, pero que relata el poder de esas fuerzas especiales que son, bueno, hay dos lecturas para esas fuerzas especiales, ¿no? Bueno, en verdad esa novela para mí fue un desafío, ¿no? Apareció la novela y era algo que me conmovió, porque efectivamente pienso que hay una segregación territorial terrible, donde hay zonas de abandono, donde el sistema elude a una numerosa ciudadanía y cómo esa ciudadanía tiene que, digamos, resolverse de manera autónoma, creando subcódigos de existencia. Y en ese sentido la hegemonía ha sido implacable, la hegemonía neoliberal ha sido implacable, ¿no?, poniendo como eje solamente el espacio burgués e intentando imponer ese modelo burgués como la única forma de vida, quitándole estatuto a las fuerzas populares y a las otras culturas, ¿no?, y a las otras estéticas. Entonces ingresé en un sector, al bloc, nosotros llamamos bloc, que son estos conjuntos poblacionales, y me pareció importante.
Por otro lado, hay una vigilancia sobre la pobreza que es desesperante, ¿no? La policía se deja caer sobre la pobreza y la estigmatiza. Y la cerca, o sea, como que contener la pobreza para que no llegue y no se vea en el centro, porque además hay toda una discusión permanente de los personajes de si ya están tan agobiados por la situación que van a tener que irse al centro, que es la única alternativa, ¿no? Sí. De seguir viviendo. Para seguir viviendo, sí, porque está muy estigmatizada, el pobre está visto como peligro, los noticiarios televisivos, en fin, el imaginario de los barrios más ricos, tiene que haber solo personal de servicio, más popular circulando, sino... Entonces entré en esa novela para pensar la vida cotidiana, ¿no? Y además tuve otro desafío que era trabajar una mujer muy joven, ¿no? En el entendido que yo soy vieja, entonces entrar en esa psiquis, ¿no? Cómo construir esa psiquis tecnológica también, completamente tecnológica, y fue un desafío y bonito, bonito. Ahí también vuelve a aparecer otro de los temas que yo creo que atraviesa toda tu literatura y es el trabajo del cuerpo femenino también y de la explotación del cuerpo, de la valorización del cuerpo, no sé cómo llamarlo, cómo mencionarlo, que aparece en Los Vigilantes, en Fuerzas Especiales, en Vaca Sagrada. Me gustaría que nos hablaras un poco también sobre eso, sobre cómo percibes tú el cuerpo y por qué esa necesidad de hablar sobre el cuerpo y del lugar del cuerpo femenino. Bueno, porque tú sabes que hay ciertas obsesiones que no son controlables, ni siquiera por el propio autor, porque o la propia autora en este caso, hay un espacio que tiene que ver más bien con imaginarios, ¿no? Entonces, yo nunca he podido construir un personaje entero. Quiero decir cuánto mide, de qué color es su piel, cómo camina. Siempre he sido por pedazos, he podido, solo pedazos, ¿no? Eso ha sido también interesante en parte porque creo que el cuerpo es un enigma, ¿no? Nunca vamos a llegar a ninguno de nosotros al cuerpo que tenemos, ¿no? Eso es imposible. Entonces, tal vez eso mismo me ha hecho pensar en un sentido mucho más fragmentario el cuerpo, ¿no? De pronto puede ser la mano, el pelo, el ojo, pero entero no, ¿no? Y además porque creo que nadie conoce, tiene un saber sobre su cuerpo, ¿no? El único saber lo tienen los discursos oficiales, que no calzan con cada uno de nosotros y de nosotras. Y en las mujeres ha sido especialmente dramática la forma de controles, ¿no? Sobre el cuerpo. Precisamente sobre el control del cuerpo femenino, para volver un poco a Lumpérica, le comentaba hace un par de días a unos amigos que pensaba yo en ese performance que hace la Iluminada en medio de la plaza, y de alguna manera también me resonaba el performance de las tesis, que es tomarte este espacio, además un espacio público en donde es a través del cuerpo que se dicen cosas, ¿no? ¿Cómo viviste tú la experiencia de las tesis? No, me parece muy bien. Estuve en una mesa con ellas cuando ya circuló muchísimo la performance que ellas diseñaron, ¿no? Es un colectivo, entonces las tesis lo que tienen de interesante es también, primero que es un colectivo, que es una microcomunidad que se une para construir algo, entendiendo que el sistema que nos rige es un sistema más bien, digamos, unívoco y personalista, ¿no? Anticomunitario. Efectivamente es anticomunitario porque lo que prima es la competencia de unos con otros. Ellas se unieron y elaboraron un texto común, un movimiento común, es decir, bailaron, digamos, lo real,
¿no? Hicieron un baile con lo real, partieron por supuesto sobre la realidad chilena y la explosión feminista del 2018, que fue un poco antes de lo que se llama el estallido social. Ellas leyeron bien los signos y por supuesto ya habían leído teoría. No es un texto sin... Sí, hay un trasfondo. Sí, por supuesto. Ellas básicamente son lectoras de Rita Segato y la idea del colonialismo que no ha cesado, ¿no? Esa es su matriz de las tesis. Pero claro, ellas la cambiaron, la modificaron y la bailaron. Rita Segato escribe ensayos, pero ellas produjeron un evento, además, una puesta en escena. Una forma de darle lugar a la palabra de otra manera, ¿no? Claro, entonces eso fue extraordinario. Son dos grupos muy importantes a mi juicio de estos últimos tiempos. Uno es la tesis y otro es un grupo que se llama Delight, que hacen arte lumínico. Entonces de pronto irrumpen en los espacios públicos, insertando, digamos, textos, pensando que nosotros hace mucho tiempo ya estamos también en estado de excepción. Entonces ellos atraviesan ese estado de excepción para poner sobre las paredes algún escrito, ¿no? Nosotros tuvimos, por la pandemia y las circunstancias económicas, se reanudó el hambre de mucha gente, y por lo tanto se activaron las ollas comunes. Es decir, la comunidad tuvo que asistir lo que el Estado y el gobierno no fueron capaces de hacer. Y claro, ellos proyectaron la palabra hambre en un edificio público, y fue muy impactante eso, que puede parecer un poco menor, pero entre la policía, entre la vigilancia, las agresiones policíacas, gente quedó ciega por la policía. Entonces ya hay delitos de lesa humanidad. Entonces ese grupo, cuando puso la palabra hambre, fue muy importante, porque se suponía que el sistema nos iba, mediante el mercado, nunca Chile iba a experimentar ninguna hambruna. Pues experimentó. Entonces, esos hechos son culturales, artísticos. Claro, porque además en Chile sí que se maneja el discurso de un estado de bienestar y un estado social garantista, etcétera, que la pandemia ha dejado un poco al descubierto. Que no había eso, no había, nunca hubo. Entonces, estamos en ese momento. Con este colectivo que nos cuentas un poco sobre, que utilizan la luz, quisiera preguntarte la contraparte. ¿Cuál pensarías o dirías tú en este momento que representa el luminoso de Sí, el Impérica? luminoso. Bueno, yo pienso que claro, no me había dado cuenta que había una relación entre el luminoso y el grupo Delight, que trabaja arte lumínico y que ha sido crucial para leer problemáticas y represiones, pero hay que ubicarlo en el ámbito estético-artístico, o sea, porque por ejemplo, las tesis son un grupo cultural, no es solamente un espacio activista, no, para hacer eso tuvieron que reunirse, pensar, producir. Una construcción, sí. Performática, es una producción visual literaria, por decirte, ¿no? O sea, de pronto se reduce mucho cualquier intervención como activismo, pero sus articulaciones son estéticas, ¿no? Entonces yo creo que hay que darle al César lo que es del César, y las tesis son un grupo... Incluso un trabajo con el cuerpo, porque hay también una reflexión sobre cómo ellas se organizan en el espacio y cómo bailan o se mueven para hacer la denuncia, ¿no? Entiendo Contextos. Yo que, exacto, cuando se agachan están también comunicando y haciendo una crítica sobre una práctica.
cuestión performática, es una performance pública de arte público, pongámoslo así. Las performances son arte público, delight son arte público, ¿no? No es, porque de pronto se reducen esos términos y se pierden su estética, ¿no? Aquí hay un trabajo, o sea, para proyectar delight, ¿cuándo? ¿Dónde? ¿En qué minuto? ¿Cuál es el efecto? ¿Qué cruza? ¿Y qué cruza? ¿Qué está cruzando eso? ¿Con qué se cruza? A mí me parece que hay que retomar las estéticas de esas producciones, que son arte público. Las tesis y Delight son arte público. Bueno, quisiera preguntarte también sobre otro de los temas que atraviesa toda tu literatura y que particularmente yo recuerdo en Los Vigilantes, la autoridad y la marginalidad, que son dos de tus obsesiones, así como mencionabas hace un rato. Esa preocupación por el ejercicio de la autoridad y de la marginalidad sigue estando ahí latente en lo que estás escribiendo ahora. ¿De alguna manera encuentras también un eco en la producción literaria de alguien más? Yo pienso que efectivamente, en general, la literatura va a explorar ciertas zonas más conflictivas en general, ¿no? O, por supuesto, hay gente que escritores y escritoras que no estén en esa línea, y está bien porque cada gente tiene que escribir lo que quiera, ¿no? Pero también por ejemplo, estoy pensando en una escritora chilena, Nona Fernández, Sí, que ha trabajado básicamente la memoria, ha sido bastante constante en trabajarla siempre desde distintos ángulos, ¿no? Entonces me parece que ella tiene un trabajo muy interesante donde actualiza hechos, ¿no? Porque efectivamente ella los pone hoy día en escena con sus estructuras, ¿no? Entonces, sí, yo pienso que está en un territorio complejo, muy complejo, sobre todo cuando tú pides actualidad, que también es parte del sistema, que tienes que ser actual, porque estamos en realidades más desechables, ¿no? Presente siempre desechable. Entonces ella tiene una literatura que cita y actualiza, porque todo lo que ella cita está latente. Si pensamos en Colombia o en Chile, he seguido atentamente los dilemas colombianos, está ahí. O sea, le pertenece al pasado, hay partes del presente donde eso se repite y es posible que en el futuro se vuelva a consolidar. Bueno, una pregunta casi de cajón en un evento como este o en el contexto en el que nos encontramos. ¿Para quién y por qué escribes, Diamela? Yo escribo porque no puedo no escribir. No es que yo haya decidido escribir como algo, digamos, profesional, ¿no? Sino que iba en esa dirección. Nunca me considerado una escritora profesional. He trabajado un poco fuera de los espacios más convencionales, quiero decir, nunca he tenido agente literario o buscado, digamos, protagonismo en suplementos o cosas así, porque he pensado la literatura como un espacio menos formalizado por esas exigencias, ¿no? Y yo escribo, por decírtelo, pensando más bien en lo literario. No es que escriba para algo, bueno, nadie puede escribir para todo porque sería imposible, todos somos diversos, y nunca he pensado que todos me tienen que leer, ni mucho menos, porque entiendo que cada libro también porta lectores. Ahora, yo tengo todos los lectores. El libro que yo escribo tiene todos los lectores que va a tener. Si son 100, son 100. Esos son los lectores, pero he pensado en número nunca, ¿no? En ejemplares o cuántos ejemplares, eso lo encuentro muy burocrático, un poco escolar, ¿no?
Entonces, el libro tiene todos los lectores que necesita, sean 100, sean 1000. Yo estoy muy lejos también del bestsellerismo, publiqué esa novela que tú señalas, el 83, y la primera edición de 1000 ejemplares se demoró 7 años en venderse. Entonces está bastante lejos de ser una bestseller. Y ahora ya no se encuentra en ninguna parte, es lo Ha curioso. habido varias ediciones, se ha seguido editando, pero no es, el deseo no está ahí, el mío. Entiendo que hay muchas opciones y está muy bien que las haya. Pero en mi caso no pasa por lectores, porque pienso que es algo muy personal, que en realidad es una de las cosas extraordinarias que existen es cuando alguien se sienta con un libro, porque es un espacio muy solitario y muy relacionado con otro, que es la letra, ¿no? El lector y su libro es un espacio bastante sagrado y del cual nadie se debe apropiar. Mencionabas hace un ratito a Nona Fernández. Yo recuerdo particularmente el trabajo de Matías Celedón, de Cintia Risky, de Alejandro Zambra, por ejemplo, que están también en una constante reflexión sobre la memoria, sobre la construcción del relato, sobre el recuerdo. ¿Qué otros escritores en este momento nos Bueno, yo pondría, siempre nombrar tiene algo terrorífico por lo que no nombras, ¿no? Claro. Porque es mucho más poblado que 3 o 4 nombres, hay incluso autores que tienen algún punto muy decisivo, tal vez no todo, pero sí han abierto por ese punto decisivo. Pero yo también pondría a Andrea Jeftanovich, y ahí Celedón me parece muy interesante, Matías, porque tiene una estética muy singular, ¿no? Muy fino, sobre todo un libro que tiene sobre la madre costurera, que no es biográfico. Trama y urdimbre. Sí, él trabaja ficción, no trabaja memoria personal ni autobiografía. Entonces, ese libro me pareció muy bonito, mucho. Yo lo admiro mucho a Matías y le presenté su última novela, lo encuentro muy bien, ¿no? Cintia Rims, que es muy interesante. Sí, todo lo que tú has nombrado son muy interesantes y desde luego hay muchísimas más personas que están escribiendo, que son muy valiosas, no solo en Santiago, sino también a lo largo del territorio, ¿no? Pero siempre ha sido así. Nunca ha habido un periodo donde no haya irrupción de otro, ¿no? Es el país que tiene 2 premios Nobel. Ayer nos comentabas que tienen un poco la obsesión de ser los primeros en algo y creo que es Zambra el que dice que es un país de poetas, ¿no? Y que el mundial lo ganaron por lo menos en la literatura, por lo menos lo van ganando en la literatura por los 2 premios. Eso, bueno, nosotros tuvimos a Neruda, que sí es un gran poeta, o sea, dilataron ese premio porque Neruda era comunista, pero él abrió un espacio, tenía una poética muy poderosa, ¿no? muy única. Yo admiro bastante a Neruda. Y Mistral era también muy poderosa porque también tenía, junto con su poética, ya no tiene una producción muy extensa, pero muy interesante, y tal vez lo más interesante que tiene, no sé si lo más interesante, pero una de las cosas interesantes es que rompe el statu quo, porque ella nunca fue al colegio, nunca asistió a un colegio. Entonces, no pero fue profesora. De normales, ¿no? Bueno, lo que en otros espacios se conocen como normales, que preparan a profesores, ¿no? Pero ella no asistió a ninguna normal, a ninguna parte. Y salió de un lugar muy retirado, su lugar donde habitaba era muy retirado, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy emotivo. Yo conozco muy bien su trayectoria de Mistral, su trayectoria cultural, ¿no? Ella fue ganando espacios porque ella, lo que su hermana pues le enseñó
cuestiones básicas de escritura y lectura que ella fue perfeccionando mediante lectura, y era ayudante de profesora y ahí consiguió pues un título de profesora básica, es decir, normalista, y después por los logros literarios como poeta, la Universidad de Chile le dio el título de maestra, pero eso se lo donaron, pero ella nunca fue a clase, y después ella llegó a ser la primera chilena que hace clases en Columbia, en la Universidad de Columbia, ¿no? Entonces, hay ahí también una gesta muy bonita entre poesía y espacio, y especialmente para una mujer, que además era lesbiana, y eso costó mucho que los gobiernos y los estados lograran sacar, digamos, este mito mistraliano para llegar a la realidad más real. Diamela, me gustaría cerrar la plática preguntándote qué supone o qué ha representado para ti ser merecedora del Premio Internacional Carlos Fuentes a la creación literaria en idioma español. Bueno, querida, tú estás precisamente a cargo de la cátedra y sabes el impacto que esto tiene en cada lugar sobre el premiado o la premiada, ¿no es cierto? Fue bastante reconocido en Chile el premio, y la sorpresa que fuera yo la persona que lo había obtenido. Yo estoy muy sorprendida y emocionada porque tú sabes también, ya sí lo he dicho, que yo viví 4 años en México, entonces por lo tanto todo resuena de una manera más intensa y más emotiva, ¿no? Entendiendo que los premios van al lado de la escritura, no sobre la escritura, que van al lado. Entonces tiene ese factor emotivo, también tengo una memoria, entonces tener este premio activa mi memoria mexicana. Entonces ha sido una plenitud. Bueno, que además el premio lo ganaste por unanimidad en el jurado y que está ratificado de alguna manera todo lo que este jurado identificó en tu obra y reconoció en tu obra y quiso homenajear a través de este premio por el reciente premio de la FIL, ¿no? Ese fue mi año mexicano. Fue mi año mexicano como... Bueno, es muy bonito por este hecho de mis 4 años en México, ¿no? Eso no es banal para mí, y por lo tanto estos 2 premios resuenan enteramente y van a seguir resonando hasta que me muere. Pues Diamela, el tiempo se nos ha terminado. Yo, en nombre de toda la UNAM y del público que nos acompaña, quisiera darte las gracias. Para mí ha sido un enorme orgullo y un honor tenerte con nosotros. Fue casi un sueño, es un sueño cumplido, más bien no fue, es un sueño cumplido que yo hubiera podido compartir un espacio contigo, que eres una escritora a la que llevo admirando también desde que empecé a incursionar en la literatura y en el mundo de las letras. Así que muchísimas gracias en nombre de toda la UNAM y muchísimas gracias por brindarte a este espacio. No, muchas gracias a ti, te agradezco mucho, Alexandra, esta conversación, y por supuesto a toda la gente que sigue este canal de la UNAM, porque verdaderamente es muy positivo que la universidad irradie más allá de ella misma. Entonces, lo felicito por esta iniciativa. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.